Pesadas nubes plomizas se cernían sobre la pequeña ciudad colombiana de El Retiro, como presagiando una serie de acontecimientos dramáticos. Calles estrechas serpenteaban entre casas de una sola planta pintadas en tonos amarillos y verdes descoloridos. Viejos árboles de troncos retorcidos proyectaban sombras extrañas sobre el asfalto agrietado. El aire del atardecer oprimía los hombros de los pocos transeúntes que se apresuraban a escapar de la inminente lluvia. Miriam Valenzuela Ortiz estaba de pie junto a la ventana de su pequeña casa, mirando hacia el crepúsculo. Sus delgados dedos tiraban nerviosos del borde de la cortina lavada, y una inexplicable inquietud crecía en su pecho. Héctor debería haber vuelto de su turno hacía una hora. En los 15 años que llevaban juntos, se había acostumbrado a su trabajo como bombero, pero cada retraso hacía que el corazón se le apretara de ansiedad. El viejo reloj de pared que habían heredado de la madre de Héctor contaba los minutos. Su constante tic-tac resonaba en la cabeza de Miriam, aumentando su ansiedad. Limpió mecánicamente la mesa, ya limpia, ajustó el mantel descolorido y volvió a colocar el salero. Una cena sencilla, arroz con judías y estofado de pollo, se enfriaba lentamente en la olla. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Un momento después estaba en la puerta principal. Héctor entró cojeando y sosteniéndose el brazo derecho. Su uniforme, habitualmente pulcro, estaba manchado de hollín, y una mueca de dolor se dibujaba en su rostro cubierto de barba. «Héctor, ¿qué ha pasado?» Miriam corrió hacia su marido y le ayudó a quitarse la pesada chaqueta. «No pasa nada, solo una pequeña quemadura», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Hoy he apagado un incendio en un viejo almacén. Parte de la estructura se derrumbó. Hubo que actuar rápido». Miriam se subió con cuidado la manga de la camisa. Una impresionante quemadura era visible en su antebrazo. Años como enfermera en el hospital de la ciudad le habían enseñado a evaluar al instante la gravedad de los daños. «Siéntate», señaló una silla de cocina. «Tenemos que tratar la herida». Mientras Miriam sacaba material médico del armario, Héctor se hundió pesadamente en la silla. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, su rostro parecía especialmente cansado. Las arrugas de las comisuras de los ojos se habían hecho más profundas, y su pelo negro se veía claramente canoso. «¿Te duele?», preguntó, tratando suavemente la quemadura con un antiséptico. «Tolerable», refunfuñó Héctor. «Sabes, hoy ha sido especialmente duro. El calor, el humo, ese maldito cableado viejo de los almacenes». Miriam aplicó el vendaje en silencio, intentando proceder con la mayor delicadeza posible. Se le encogía el corazón al ver el sufrimiento de su marido. Durante 15 años había visto cómo su trabajo de bombero le iba restando fuerzas poco a poco, pero nunca se había permitido quejarse. Su pequeña casa, su vida modesta, su frugalidad constante, todo formaba parte de su vida en común. «Voy a calentar la cena», pronunció mientras se abrochaba la venda. «Gracias». Héctor le cogió la mano y la apretó ligeramente. «¿Qué haría yo sin ti?». Había auténtica gratitud en su voz, pero Miriam notó algo nuevo en los ojos de su marido, una sombra que no había estado allí antes. Se apartó de la cocina, tratando de alejar los pensamientos desagradables. Mientras Héctor cenaba, ella le habló de su día en el hospital, de los nuevos pacientes, del aire acondicionado estropeado de la sala de curas, las historias cotidianas que solían compartir durante la cena. Pero esta noche algo iba mal. Era como si Héctor no la oyera, asintiendo mecánicamente y con la mirada fija en un punto. «¿Por qué no te tomas un calmante?», preguntó Miriam, notando cómo arrugaba la nariz a cada movimiento. «No, no debería», apartó la cena inacabada. «Voy a darme una ducha y a tumbarme. Estoy muy cansado». Miriam siguió su figura encorvada con la mirada. Un malestar volvió a agitarse en su pecho. Últimamente pensaba cada vez con más frecuencia que sus vidas estaban cambiando lenta pero constantemente. Era como si hubiera aparecido una grieta invisible en su mundo familiar y asentado. El sonido del agua de la bañera se mezcló con el lejano retumbar de un trueno. Empezaba a llover y las primeras gotas caían sobre el alféizar de la ventana. Miriam recogió metódicamente la mesa, fregó los platos y limpió la cocina. Las acciones habituales ayudaban a sobrellevar la creciente ansiedad. El viejo reloj dio las 10. Al otro lado de la ventana por fin había oscurecido y la lluvia arreciaba. Héctor ya se había acostado, alegando fatiga y dolor en el brazo quemado. Miriam se quedó en la cocina.
mirando su reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 44 años la miraba con ojos cansados. Se arregló distraídamente un mechón suelto de pelo oscuro, observando las primeras canas que asomaban. Su pobre vecindario se hundía en el silencio de la noche, solo roto por el sonido de la lluvia. Un perro ladraba a lo lejos y de vez en cuando pasaban coches salpicando agua sobre el asfalto roto. Miriam apagó la luz y entró en el dormitorio. Héctor ya estaba dormido, con la respiración agitada, como si hubiera tenido un sueño pesado. Se tumbó suavemente a su lado, con cuidado de no tocarle el brazo herido. En la oscuridad, la vaga tensión que se había ido creando entre ellos últimamente era especialmente aguda. Miriam cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez al rostro cansado de su marido, a su mirada débil, a la sombra esquiva de sus ojos. Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía golpeando el alero con su interminable ritmo. Aquella noche era el principio del cambio, aunque Miriam aún no lo sabía. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido e intentando reprimir la creciente sensación de ansiedad que le atenazaba el corazón cada vez con más fuerza. El pasillo del hospital se llenaba de los primeros rayos del sol del amanecer. Miriam se ajustó la bata blanca y miró el reloj, las 6 de la mañana. Había llegado antes de lo habitual, incapaz de quedarse en casa tras una noche en vela. Héctor seguía durmiendo mientras ella se preparaba tranquilamente para ir a trabajar, con cuidado de no molestarle en el brazo herido. El Hospital Municipal de El Retiro era un edificio de 3 plantas con el yeso desconchado y puertas que siempre crujían. A pesar de lo temprano de la hora, los primeros pacientes ya abarrotaban la sala de urgencias. Miriam caminaba por el pasillo, saludando a sus compañeros, y el familiar olor a hospital de la desinfección se mezclaba con el aroma a café recién hecho de la sala de residentes. «Buenos días, Miriam», la llamó Marta Escobar, la enfermera jefe de la sala de cirugía. «Hoy estás muy pálida». Marta llevaba 25 años trabajando en el hospital y conocía a todo el personal como la palma de su mano. Llevaba el pelo gris recogido en un moño apretado y sus ojos marrones brillaban con perspicacia. «Héctor se quemó ayer en el trabajo», contestó Miriam, tomando asiento junto a su colega. «No durmió bien en toda la noche, preocupado». «¿Una quemadura grave?» Marta le tendió una taza de café. «De 2º grado, pero es una zona decente. La traté lo mejor que pude, pero...» «Conozco tu pero», la interrumpió Marta. «¿Cuántos años llevas preocupándote por su trabajo? Quizás sea hora de que piense en algo un poco menos peligroso». Miriam solo negó con la cabeza, sorbiendo su café caliente. El turno de mañana empezó con las rondas. La sala de curas donde trabajaba estaba al final de un largo pasillo. El viejo aire acondicionado zumbaba, pero no la mantenía fresca. Los historiales médicos de los pacientes se apilaban ordenadamente sobre la mesa. El día iba avanzando. Una anciana diabética vino a ponerse una inyección de insulina. Una joven madre trajo a su hijo para que lo vacunaran. Un adolescente con una rodilla destrozada tras caerse de la bicicleta. El flujo habitual de pacientes que requieren atención y profesionalidad. «Señora Valenzuela», un joven interno se asomó por la puerta. «Hay que poner una vía en la habitación 3 y no encuentro ninguna vena». Miriam suspiró y se levantó. Sus manos eran famosas por su sensibilidad. Encontraba venas donde otras enfermeras se daban por vencidas. El trabajo le ayudaba a distraerse de los pensamientos sobre su marido, su quemadura y su extraña mirada de la noche anterior. A la hora de comer, Marta volvió a encontrarla en la sala de curas. Esta vez, trajo sándwiches y un termo de té de hierbas. «¿No has vuelto a comer?», dijo perentoriamente, extendiendo la comida sobre el borde vacío de la mesa. «Vamos, dime qué más te preocupa. Veo que no es solo la quemadura». Miriam se quitó lentamente los guantes y tomó asiento junto a su amiga. Con los años se habían convertido en algo más que colegas. Marta era alguien a quien podía confiar sus preocupaciones más íntimas. «Héctor está diferente últimamente», dijo finalmente Miriam. «Pensativo, distante. Anoche ni siquiera se terminó la cena, aunque normalmente come con gusto. Quizás solo esté cansado. Dice que es un trabajo duro». «No lo sé». Miriam hojeó distraídamente la historia clínica. «Algo es diferente. Lo noto, pero no sé qué es». Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono. Una llamada urgente a la UCI.
Necesitaban una enfermera con experiencia para insertar un catéter intravenoso. Miriam se limpió las manos a toda prisa y se dirigió a la puerta. «Volveremos a hablar», gritó Marta tras ella. «Y llévate el bocadillo». El día se alargó lentamente. El brillante sol colombiano quemaba sin piedad el asfalto del patio del hospital. Los pacientes se irritaban por el calor y el personal estaba agotado. El flujo de personas en la sala de curas no cesaba. Inyecciones, goteos, vendajes. Hacia el atardecer, el hospital recibió a las víctimas de un accidente de coche. Miriam trabajaba sin parar, ayudando a los cirujanos. Sus manos se movían con claridad y seguridad. La profesionalidad primaba sobre el cansancio. Hasta las 7 de la tarde, una hora más tarde de lo habitual, no pudo cambiarse y prepararse para volver a casa. «¿Te llevo?», se ofreció Marta. Le ofreció Marta, encontrándose con ella a la salida. «No, gracias, iré andando, necesito despejarme». Se despidieron en la puerta del hospital. El aire de la tarde seguía siendo cálido, pero no tan sofocante como durante el día. Miriam caminó por las calles conocidas, fijándose en los detalles familiares. La vieja furgoneta de la frutería en la esquina, la ropa blanca ondeando al viento entre las casas, el grupo de niños jugando al fútbol en el descampado. Sus pensamientos volvieron a Héctor. En los 15 años que llevaban juntos, había aprendido a percibir su estado de ánimo, a entenderlo sin palabras. Y ahora su instinto le gritaba que algo iba mal. Era como la premonición de una tormenta, cuando el aire se volvía denso y pesado y oscuras nubes se cernían sobre el horizonte. Al acercarse a la casa, se fijó en la luz de las ventanas. Héctor ya había vuelto del trabajo. Normalmente a esa hora, él se duchaba después de su turno, y ella tenía tiempo de preparar la cena. Esta noche era diferente. Al abrir la puerta, Miriam oyó su voz en la cocina. Estaba hablando por teléfono con alguien. «Sí, he decidido pensármelo seriamente», oyó retazos de frase. «No puedo seguir así por más tiempo». Miriam se quedó paralizada en el pasillo, dudando si entrar o no. El corazón le retumbaba en el pecho. Al cabo de unos segundos, la conversación cesó y oyó los pasos de su marido. «Ah, ya estás en casa». Héctor apareció en la puerta de la cocina. Aún tenía el brazo vendado, pero parecía menos agotado que ayer. «Tenemos que hablar». La lámpara de la cocina proyectaba una luz tenue sobre los rostros de la pareja sentada frente a frente en la vieja mesa del comedor. Miriam ajustaba distraídamente el mantel, alisando arrugas inexistentes. Las palabras de Héctor seguían resonando en sus oídos. «He decidido dejar mi trabajo», repitió, mirándola directamente a los ojos. 15 años en el servicio de bomberos son suficientes. Ya no puedo arriesgar mi vida todos los días. Miriam apretó los dedos bajo la mesa, intentando ocultar el temblor de sus manos. El reloj de la pared continuaba su monótona cuenta atrás, como si midiera el final de una vida y el comienzo de otra. «¿Qué piensas hacer?». Su voz sonaba tranquila pero firme. «¿Te acuerdas de Roberto Quintero, mi viejo amigo que tiene un taller de coches en las afueras?». Héctor se inclinó hacia adelante. «Se ofreció a enseñármelo todo. Siempre me ha gustado trastear con los coches, ya lo sabes». Miriam asintió. Efectivamente, en su tiempo libre, Héctor ayudaba a menudo a sus vecinos a reparar coches, y sus manos de oro eran apreciadas en su barrio. «¿Pero de qué vamos a vivir mientras estudias?». El sentido práctico de la enfermera se impuso a la emoción. «Tenemos ahorros», se levantó Héctor y empezó a pasearse por la cocina. «He encontrado una habitación cerca del centro. Es un viejo garaje, necesita reformas, pero el alquiler es bajo». Roberto prometió ayudar con el equipo y los primeros clientes. Miriam siguió sus movimientos. Por primera vez en mucho tiempo, su marido tenía un brillo vivo en los ojos y su voz sonaba entusiasta. Recordaba cómo, año tras año, el trabajo de bombero le había chupado las fuerzas, dejándole solo cansancio y ansiedad. «¿Cuánto dinero necesitas para empezar?», preguntó tras una pausa. Héctor dijo la cantidad y a Miriam se le cortó la respiración. Eran todos sus ahorros, acumulados a lo largo de los años que llevaban juntos. Dinero que habían estado ahorrando para un día lluvioso, para una enfermedad, para el futuro. Héctor se sentó a su lado y le cogió las manos. «Pero tengo que intentarlo, si no, un día no volveré de otro desafío». Las semanas siguientes pasaron volando como un borrón. Héctor presentó su dimisión,
y el jefe de bomberos intentó durante mucho tiempo convencerle de que no lo hiciera. Luego vino la cena de despedida con los compañeros, la recogida de documentos, la búsqueda de material para el taller. Miriam lo observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Por las tardes se sentaban a revisar las listas de compras necesarias, contando y recalculando el presupuesto. Héctor pasaba todo su tiempo libre con Roberto, aprendiendo los entresijos de la reparación moderna de automóviles. El taller era un viejo garaje con goteras en el techo y paredes desconchadas. Héctor hacía las reparaciones con sus propias manos, ahorrando en mano de obra. Miriam vino a ayudar después de sus turnos en el hospital. Pintó las paredes, limpió la suciedad y colgó las herramientas. ¿Te imaginas? Aquí es donde estará el equipo de diagnóstico. Héctor guió su mano por el espacio vacío. Y allí pondremos un ascensor para coches. Roberto dice que no hay ningún taller bueno en este barrio. Los clientes estarán allí. Su entusiasmo era contagioso, pero por la noche, en vela, Miriam no podía contener su ansiedad. Sus ahorros se esfumaban a un ritmo alarmante. Cada viaje al taller de construcción, cada factura de materiales, resonaba en su corazón. En el hospital, sus compañeros se dieron cuenta de su estado. Marta intentó hablar con ella más de una vez, pero Miriam se limitaba a generalidades. No quería admitir que cada día se despertaba con una sensación de temor por su futuro. «Has adelgazado», comentó Marta un día que la sorprendió en la sala de residentes. «Y las ojeras son tales que no hay maquillaje que te salve. ¿Qué te pasa?» «Héctor va a montar su propio negocio», admitió finalmente Miriam. «Hemos invertido todos nuestros ahorros en un taller de reparación de coches». Marta silbó y sacudió la cabeza. «Arriesgado. Pero quizás sea lo mejor. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar a que lo trajeran quemado de otra llamada?» El día de la apertura del taller, el tiempo se puso malo. Nubes grises cubrían el cielo y caía una ligera llovizna. Héctor estaba nervioso, comprobando el equipo por enésima vez. Roberto había traído a un cliente con un motor averiado, el primer pedido para el nuevo taller. Miriam se apartó, observando cómo su marido se inclinaba sobre el capó abierto. Sus movimientos eran seguros, sus manos precisas y exactas. Recordó su primer encuentro. Un joven bombero de uniforme ayudando a un vecino a arreglar un viejo Ford en el jardín delantero. «Todo va a salir bien», dijo Roberto como si leyera su mente mientras se acercaba. «Tiene mucho talento. En un mes no le faltarán clientes». Volvieron tarde a casa. El primer cliente estaba satisfecho con el trabajo y el coche reparado. Héctor estaba radiante de orgullo, hablando de cada detalle, de cada decisión que había tomado. Miriam le escuchaba mientras preparaba una cena sencilla e intentaba creer que todo saldría realmente bien. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia, recordándole la noche en que Héctor había vuelto con una quemadura. Ella no sabía entonces que aquello sería un punto de inflexión en sus vidas. Ahora, todo era diferente. Se acabaron las ansiosas esperas con cada llamada de bomberos. Se acabó el miedo a no esperar a su marido fuera de servicio. En su lugar había un nuevo miedo. Miedo a lo desconocido, a la incertidumbre económica, al posible fracaso. Héctor dormía a su lado, con la respiración tranquila y uniforme. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro no mostraba signos de fatiga o tensión. Miriam le tocó el brazo con cautela, donde aún se veían las marcas de las quemaduras. Tal vez Marta tuviera razón y fuera lo mejor. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan incómoda? Había pasado un mes desde la apertura del taller. El calor de julio había dejado el retiro sumido en una niebla sofocante, pero el taller estaba repleto de trabajo, a pesar del tiempo. Héctor se secó el sudor de la frente, dejando un rastro oscuro de aceite de máquina sobre su piel. Delante de él, había un flamante todoterreno con problemas electrónicos, el tercer cliente que tenía hoy. El taller se estaba ganando poco a poco una reputación. El boca a boca funcionaba a la perfección. Los clientes satisfechos recomendaban a Héctor a sus amigos y el flujo de coches iba en aumento. Roberto tenía razón. Había una verdadera escasez de buenos mecánicos en el barrio. «Deberíamos buscar un ayudante», dijo Héctor durante la cena, abriendo un pan caliente. «Ya no puedo arreglármela solo. Roberto dice que puede enviarme a su mecánico junior». Miriam asintió en silencio,
colocando el arroz y las judías en los platos. Su situación económica estaba mejorando. Las facturas se pagaban a tiempo, e incluso era posible ahorrar pequeñas cantidades. Al día siguiente, apareció un nuevo trabajador en el taller, Julio, un chico joven con tatuajes en los brazos y una sonrisa abierta. Rápidamente se puso manos a la obra, y ahora en el taller había un constante traqueteo de herramientas, mezclado con alegres charlas. Miriam se dio cuenta de cómo había cambiado Héctor a lo largo del mes. El cansancio habitual había desaparecido de sus ojos, sus movimientos se habían vuelto enérgicos, y por las tardes hablaba apasionadamente de sus complicadas reparaciones y de sus agradecidos clientes. Incluso la cicatriz de la quemadura de su brazo casi se había desvanecido, como si borrara el último recuerdo de su antiguo trabajo. Una mañana, al pasar por delante del taller de camino al hospital, Miriam vio a una mujer desconocida en la entrada. Una esbelta morena con un elegante vestido de verano parecía fuera de lugar entre las manchas de aceite y las herramientas esparcidas. «Buenos días», sonrió la mujer al ver a Miriam. «Soy su nueva vecina, Paola Castañeda. Acabo de mudarme a la casa de enfrente. Me recomendaron su taller para hacer diagnósticos de coches». Miriam contestó con una educada inclinación de cabeza. Algo en la sonrisa de Paola le parecía antinatural, como una máscara puesta para una actuación. Héctor salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. «¿Puedo ayudarle?». Su voz sonaba profesional, pero Miriam percibió en ella un ligero tono ronco, como solía sonar cuando estaba nervioso. «Tengo problemas con el motor. Ha aparecido un sonido extraño». Paola hablaba de fallos técnicos, pero su mirada, dirigida a Héctor, parecía demasiado atenta. Miriam miró el reloj. Era hora de ir corriendo al hospital. Durante todo el día no había podido deshacerse de esa desagradable sensación. Ni siquiera su trabajo habitual ayudaba a distraerla. «Hoy pareces distraída», comentó Marta cuando Miriam dejó caer la jeringuilla por segunda vez. «¿Te pasa algo?». «No, solo cansada», Miriam negó con la cabeza, sin querer compartir sus vagas sospechas. Cuando volvió a casa por la tarde, pilló a Héctor hablando con Julio. Hablaban de ampliar el taller. La avalancha de clientes exigía más equipamiento. «Y esa señora del Mercedes blanco vendrá mañana», dijo Julio despreocupadamente. «Dijo que nos recomendaría a sus contactos en el banco». Héctor asintió, tomando notas en su cuaderno. Miriam notó que le temblaban ligeramente los dedos ante la mención de un nuevo cliente. Pasaron los días. El taller prosperaba, con cada vez más clientes. Héctor trabajaba desde por la mañana hasta última hora de la tarde, y a menudo se saltaba el almuerzo. Miriam le llevaba un termo de café y bocadillos cuando tenía tiempo libre entre los turnos en el hospital. El Mercedes blanco de Paola se convirtió en un visitante frecuente del taller. Había que cambiar el aceite, revisar los frenos o escuchar un ruido extraño en el motor. Cada vez acudía impecablemente vestida, como si asistiera a una reunión de negocios y no a un taller de reparación de coches. «Su marido es un profesional maravilloso», dijo una vez, chocando con Miriam en la entrada. «Qué manos tan hábiles, qué atención al detalle». Había algo en su voz como miel goteando por una hoja afilada. Miriam sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. «Sí, Héctor es un mecánico excelente», respondió secamente. «Y un hombre muy ocupado». Paola se limitó a esbozar su sonrisa perfecta y se dirigió al coche, contoneando las caderas un poco más de lo que requería su andar normal. La tarde de ese mismo día, Héctor trajo la inesperada noticia de que podían permitirse comprar un coche de segunda mano. Una berlina modesta, pero en buen estado. Miriam debería haberse alegrado mucho, pues significaba que su negocio estaba despegando. Pero algo le impidió compartir el entusiasmo de su marido. «¿Estás seguro de que es un gasto razonable?», preguntó, mientras colocaba los platos para la cena. «Por supuesto. El taller aporta unos ingresos constantes, con cada vez más clientes. Además, no tendrás que ir andando al hospital con este calor». Sus ojos brillaron como los de un chico, y Miriam no discutió. ¿Quizá estaba siendo demasiado tímida? ¿Podría ser que todas sus preocupaciones fueran simplemente las consecuencias del miedo a perder su vida bien establecida? Una semana después eran propietarios de un Toyota azul oscuro. Héctor revisó personalmente cada pieza del coche, cambió el aceite y los filtros. Miriam aprendió a conducir por las tardes, cuando la calefacción estaba apagada. Poco a poco empezó a acostumbrarse a la nueva sensación de libertad que le daba su propio coche. Pero la inquietud no desaparecía.
Notó cómo cambiaba la expresión de la cara de su marido cuando el Mercedes blanco entraba en el patio del taller. Cómo empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo explicando que se debía a pedidos complicados. Cómo había camisas nuevas en su armario, más caras de lo que normalmente podían permitirse. Un día, mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, sintió un olor extraño a perfume en su chaqueta de trabajo. Un olor sutil y tenue, pero tan extraño en su casa, que olía a aceite de máquina y a antiséptico de hospital. Miriam se quedó de pie en medio del cuarto de baño, agarrando la chaqueta de su marido, intentando convencerse de que había una explicación lógica. Al fin y al cabo, al taller acuden muchos clientes, y bastantes de ellos eran mujeres. Podría haber sido un rastro accidental de una conversación casual. Pero entonces, ¿por qué duele tanto? Agosto era especialmente caluroso. El aire caliente sacudía el asfalto, y los escasos árboles de las calles colgaban sin vida con hojas amarillentas. Miriam conducía despacio, aún no se había acostumbrado al nuevo sedán. La radio emitía la previsión meteorológica, que prometía lluvia para la semana siguiente. Cuando aparcó frente al hospital, vio pasar un Mercedes blanco. Le dio un vuelco el corazón. Era un coche que reconocería entre mil. Paola, al volante, ni siquiera miró en su dirección, como si no se hubiera dado cuenta. Su impecable estilo brillaba al sol de la mañana. El hospital estaba inusualmente tranquilo. El calor del verano había hecho que la gente se fuera a casa, y solo los casos más graves requerían atención médica. Miriam realizaba sus tareas mecánicamente: poner sueros, poner inyecciones, rellenar historiales. Pero no dejaba de pensar en su marido y en su taller. «Miriam, hoy no eres tú misma», la sorprendió Marta en el pasillo después de comer. «Es la segunda vez que escribes mal la dosis. ¿Qué te pasa?» «No pasa nada», Miriam intentó sonreír. «Es solo que el calor me pone de los nervios». «¿Las cosas no van muy bien en el taller?» Había auténtica preocupación en la voz de su amiga. Al contrario, Miriam se agachó en el borde del sofá de la sala de tratamiento. «Va demasiado bien. Héctor tiene muchos clientes ricos». Marta miró atentamente a su amiga, pero no dijo nada. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra de consuelo. Después del trabajo, Miriam pasó por el supermercado. Ahora que tenía coche, podía permitirse hacer compras más grandes. Mientras caminaba por los pasillos del supermercado, recordó cómo Héctor y ella solían hacer la compra juntos, discutiendo el menú semanal y contando cada peso. Ahora rara vez le hacía compañía, siempre encontraba motivos para quedarse en el taller. Después de cargar la compra en el maletero, decidió pasar por casa de su marido. La tarde de verano descendía lentamente sobre la ciudad, coloreando el cielo en tonos anaranjados y rosados. El taller seguía abierto. Se veían luces a través de la amplia verja y se oía música en la vieja radio. Héctor estaba inclinado sobre el motor de otro coche. Su camisa nueva, demasiado cara para un simple mecánico, estaba desabrochada en la puerta. Julio silbaba algo limpiando sus herramientas. «Hola», Miriam se detuvo en la puerta. «He comprado comida. ¿Nos vamos a casa?» Héctor se enderezó y se limpió las manos con un trapo. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, como si le disgustara su aspecto. «Aún tengo que terminar este coche», hizo un gesto con la mano hacia el motor. «Un cliente lo recogerá por la mañana temprano. Conduce tú, yo volveré más tarde». Miriam se fijó en un pañuelo de seda que alguien había olvidado sobre la mesa de trabajo. La fina tela brillaba a la luz de la lámpara. Era claramente una pieza cara. Reconoció el accesorio favorito de Paola, que a menudo llevaba alrededor del cuello. «¿Y de quién es esto?» Miriam señaló el pañuelo, tratando de mantener una voz informal. «Oh, eso...» Héctor vaciló un momento. «Uno de los clientes se lo olvidó. Lo recogerán mañana». Julio sacudió con fuerza sus herramientas, fingiendo no oír la conversación. Miriam se volvió en silencio y salió del taller. Le temblaron las manos al arrancar el coche. En casa ordenó mecánicamente la compra, colocando los alimentos en las estanterías. Encendió la televisión para llenar el silencio de la cocina vacía. Las noticias locales fueron sustituidas por anuncios, pero no prestó atención a lo que decían. Héctor volvió pasada la medianoche. Olía a aceite de coche, a gasolina y, ella habría jurado, a un sutil perfume de mujer. Entró en silencio en el cuarto de baño, se quedó bajo la ducha largo rato y luego se fue a la cama sin decir una palabra. Por la mañana, Miriam se despertó antes de lo habitual.
Apenas había amanecido por la ventana, pero no podía dormir. Sobre la mesa de la cocina estaba el teléfono olvidado de Héctor. La pantalla parpadeó, alertándola de un nuevo mensaje. Miriam nunca leía la correspondencia de otras personas, pero el nombre del remitente, Paola, le quemó los ojos. Se apartó, no quería caer en la tentación. Encendió la cafetera y sacó el pan para las tostadas. Los familiares rituales matutinos deberían haberle devuelto la sensación de normalidad, pero cada movimiento le resultaba difícil. Héctor apareció en la cocina, ya vestido con ropa de trabajo limpia. Parecía alegre y en cierto modo emocionado, como si estuviera anticipando algo agradable. «Hoy es un gran día», dijo, sirviéndose una taza de café. «Viene un representante del banco. Quieren firmar un contrato para el servicio de sus coches de empresa». «Eso es bueno». Miriam trató de hablar uniformemente. «Los clientes habituales significan ingresos estables». «Sí, y todo gracias a la recomendación de Paola», dijo su nombre con ligereza, como si hablara de una vieja conocida. «Ella trabaja en ese banco, ¿recuerdas?». Miriam asintió, sintiendo que algo en su interior se contraía. Claro que se acordaba. Recordaba todas las visitas que aquella mujer había hecho al taller, todas las miradas que había lanzado a Héctor. El día en el hospital se alargó interminablemente. Los pacientes entraban y salían, las intravenosas contaban las gotas, el aire acondicionado zumbaba en un rincón. Miriam trabajaba en automático, intentando no pensar en su marido y su importante reunión. «¿Por qué no comemos juntas?», sugirió Marta, asomándose a la sala de tratamiento. «Lo siento, no tengo apetito». Miriam negó con la cabeza, repasando sus historiales médicos. «Has perdido peso en el último mes». Marta tomó asiento a su lado. «Y tus ojos se han oscurecido. ¿Le ha pasado algo a Héctor?». Miriam quiso responder que todo iba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Siguió moviendo las cartas en silencio hasta que sus dedos empezaron a temblar. Por la tarde volvió a conducir hasta el taller. Desde lejos, vio un Mercedes blanco aparcado. Paola estaba en la entrada, hablando animadamente con Héctor. Llevaba un vestido ajustado de color azul marino y el pelo ondulado. Se reía con la cabeza echada hacia atrás y su mano tocaba despreocupadamente el hombro de Héctor. Miriam dio la vuelta al coche antes de llegar al taller. No quería ver aquello. Las lágrimas corrían por sus mejillas, empañando la carretera ante sus ojos. Se detuvo en el bordillo y se quedó sentada durante un rato, intentando recuperar el aliento. Su teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. «Voy a llegar tarde. No me esperes levantada para cenar». Últimamente esos mensajes llegaban cada vez con más frecuencia. Miriam guardó el teléfono en el bolso sin contestar. ¿Qué podía haber escrito? ¿Que le había visto con Paola? ¿Que había notado un cambio en su comportamiento? ¿Que sentía que su matrimonio de 15 años se desmoronaba? La mañana de septiembre era inusualmente fresca después de la lluvia de la noche. El asfalto húmedo brillaba bajo la luz del sol naciente, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y polvo mojado. Miriam estaba junto a la ventana de la cocina, removiendo a máquina el café frío. Héctor no había vuelto a casa por la noche, pues había enviado un breve mensaje sobre reparaciones urgentes. La puerta principal crujió. Su marido había vuelto, intentando moverse en silencio, como si pudiera pasar desapercibido en el silencio matinal de la casa. Tenía la camisa arrugada y una marca de carmín en el cuello, una huella rosa apenas visible que, al parecer, no había notado. «Buenos días». La voz de Miriam sonaba ronca. «¿Cómo han ido las reparaciones de emergencia?». Héctor se quedó helado en el umbral de la cocina. Claramente no esperaba verla a una hora tan temprana. Hubo que juguetear un poco. Evitó estudiadamente su mirada. «Problemas complicados con el motor». «¿Quién?». La pregunta sonó afilada como un látigo. «Un nuevo cliente». Héctor se dirigió a la máquina de café, dándole la espalda. «¿No le conoces?». Miriam dejó la taza sobre la mesa. La porcelana tintineó contra el tablero más fuerte de lo debido. ¿El carmín del cuello también es de un cliente nuevo? Héctor se crispó y se llevó la mano a la máquina del collar. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. «¿Me estás siguiendo?». Se dio la vuelta, apretando la taza vacía entre las manos. «No necesito mirar». Miriam sintió que le temblaba la voz. «Me basta con verte flirtear con esa Paola delante de mí».
El nombre de la rival flotaba en el aire entre ellos como una bruma venenosa. Héctor dejó la taza sobre la mesa, demasiado bruscamente, casi dejándola caer. Paola es una clienta importante, por ella el taller tiene pedidos importantes. No me tomes por tonta, se levantó Miriam, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Veo cómo te mira, la forma en que se queda fuera del taller todos los días. Su coche no puede averiarse tan a menudo. Estás exagerando, intentó Héctor poner una nota tranquilizadora en su voz. Solo mantenemos una relación de negocios. Las relaciones de negocios no dejan marcas de pintalabios en el cuello. Sus voces resonaron en las paredes de la pequeña cocina. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba. Pasaban los primeros coches. Los perros ladraban. Un autobús tocaba el claxon a lo lejos. Pero en la casa era como si el tiempo se hubiera detenido. No voy a hablar de esto. Héctor cogió las llaves del coche. Tengo trabajo que hacer. Claro, corre. Miriam sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Correr hacia ella? ¿Te está esperando ya en su Mercedes blanco? Héctor dio un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. Miriam se hundió en la silla y sintió que le flaqueaban las piernas. Un dolor sordo le palpitaba en la cabeza y un vacío crecía en su pecho. Llegaba tarde al trabajo. Marta solo la miró a los ojos enrojecidos y le tendió en silencio un vaso de agua. ¿Hablamos?, preguntó cuando Miriam se hubo calmado un poco. No hay nada de qué hablar. Miriam se puso los guantes médicos. Todo es trivial hasta la náusea. El marido se ha encaprichado de una joven amante. El primer paciente entró en la sala de curas y la conversación tuvo que interrumpirse. Durante todo el día Miriam trabajó como una loca, intentando mitigar el dolor con fatiga física. Los pacientes entraban y salían. Las vías estaban en cuenta atrás. Las jeringuillas se llenaban y vaciaban. Después de comer, no pudo aguantar más y condujo hasta el taller. Aparcó en la acera de enfrente, con la esperanza de pasar desapercibida. El Mercedes blanco estaba en su lugar habitual, su dueña apoyada en el capó, hablando animadamente con Héctor. Paola estaba impecable. Un caro traje pantalón realzaba su esbelta figura. Llevaba el pelo ondulado y un maquillaje inmaculado. Echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de cada chiste que contaba Héctor. Y siempre encontraba motivos para tocarle, ajustarle el cuello, quitarle una inexistente mota de polvo del hombro. Héctor brillaba con aquella atención. Decía algo, gesticulaba enérgicamente, y sus ojos brillaban como hacía tiempo que no lo hacían en casa. Julio asomaba al fondo, desafiante, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Miriam se agarró al volante. 15 años de matrimonio se habían desmoronado como un castillo de naipes bajo la presión de aquel depredador chillón. Paola había destruido fácilmente lo que había costado años construir: la confianza, el respeto, el amor. Por la noche, Héctor envió otro mensaje diciendo que llegaría tarde. Miriam no contestó. Preparó metódicamente la cena, una vieja costumbre para dos, aunque sabía que tendría que comer sola. Mecánicamente picaba las verduras, removía la sopa, limpiaba la mesa. La televisión del salón murmuraba algo sobre la crisis económica y la subida del precio de la gasolina. En la pared sonaba un viejo reloj, regalo de boda de los padres de Héctor. Todo a su alrededor era un recordatorio de 15 años de vida en común, que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Héctor volvió a medianoche. Olía a perfume femenino caro, el mismo perfume que Miriam había aprendido a reconocer. Se dirigió al cuarto de baño y permaneció largo rato bajo la ducha, como si intentara borrar las huellas del contacto de otro hombre. «Tenemos que hablar», le dijo Miriam en el pasillo. «No es el momento», intentó escabullirse. «Estoy cansado». «¿Cuándo es el momento?» Ella se paró en la puerta, bloqueando el paso. «Cuando por fin te decidas a ir con ella». «Basta», una nota de enfado apareció en su voz. «Te estás poniendo histérica. Paola es solo una clienta. Una clienta que te deja marcas de pintalabios en la ropa. Una clienta de la que vuelves a medianoche oliendo a perfume». Héctor la apartó de un empujón, entrando en el dormitorio. Sus movimientos fueron bruscos, airados, nada que ver con la ternura habitual con la que siempre la había tratado. «No voy a discutirlo», empezó a desvestirse, dándole desafiantemente la espalda. «Por fin tengo la oportunidad de tener un negocio normal, y tú intentas arruinarlo con tus celos. Los negocios normales no se construyen con trampas.
Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensarlas. Héctor se giró bruscamente. Su rostro se contorsionó de ira. Fuera del dormitorio. Quiero dormir. Miriam salió en silencio, sintiendo que algo en su interior se rompía. Pasó la noche en la cocina, mirando por la ventana oscura y escuchando los ronquidos de su marido desde el dormitorio. Por la mañana, se marchó sin decir palabra, sin mirarla siquiera. En el trabajo, Marta intentó hablar de lo sucedido, pero Miriam se limitó a negar con la cabeza. No quería hablar. Quería olvidarse de sí misma en la rutina de poner inyecciones, poner goteros, rellenar interminables historiales médicos. Al menos aquí, en el hospital, todo era igual. A la hora de comer, el comedor del hospital zumbaba como una colmena alborotada. Miriam estaba sentada en un rincón, removiendo distraídamente la sopa fría. Marta se sentó frente a ella, observando atentamente a su amiga. «Tienes que hablar con alguien», le indicó Marta el vaso de compota. «No puedes guardarte las cosas para ti». Miriam levantó la vista de su plato. Se había puesto demacrada en la última semana, con sombras profundas bajo los ojos y arrugas amargas en las comisuras de los labios. «¿Qué hay que decir?». Apartó la sopa sin tocar. «Es trivial hasta el extremo. Cada vez pasa más tiempo con ella. Vuelve a casa pasada la medianoche. No contesta al teléfono. ¿Y estás segura de que hay algo entre ellos?». Marta bajó la voz a pesar de que no había nadie más alrededor. Pintalabios en su cuello, perfume en su ropa, mensajes de texto constantes. Ha estado rondando el taller de la mañana a la noche, supuestamente revisando el coche. Miriam sonrió sin disimulo. ¿Suficientes pruebas? Un grupo de jóvenes becarios entró en el comedor. Sus voces alegres contrastaban con el ambiente pesado de la mesa de la esquina. Miriam se arregló la bata, intentando parecer serena y tranquila. «¿Sabes?». Marta removió su café pensativamente. «Mi primer marido también me engañó. No quise darme cuenta de lo evidente durante mucho tiempo. Y entonces se fue solo. Y me di cuenta. Mejor un final horrible que un horror sin final». 15 años. Miriam se apretó las sienes con los dedos. «Vivimos juntos 15 años. Le apoyé cuando trabajaba de bombero. Traté sus quemaduras. Le di todos mis ahorros para su taller. ¿Y ahora qué? Esta mujer vino y se lo llevó». Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el contorno del patio del hospital. A lo lejos, sonaba la sirena de una ambulancia. «¿Has intentado hablar con él?». «Lo niega todo. Dice que me lo estoy inventando, que solo es una cliente importante, que por ella el taller tiene órdenes serias», suspiró Miriam. «Pero puedo ver cómo está cambiando. Ropa nueva, perfume caro, constantes retrasos en el trabajo». Su conversación se vio interrumpida por el estridente sonido del interfono del hospital. Miriam estaba siendo llamada a la sala de curas. Se levantó apresuradamente ajustándose la bata. «Volveremos a hablar». Marta la cogió del brazo. «No te cierres en banda». El día se alargó interminablemente. Los pacientes entraban y salían, las intravenosas contaban los minutos, las jeringuillas se llenaban y vaciaban. Miriam trabajaba en automático, intentando no pensar en su vida personal. Por la tarde, decidió irse pronto a casa. Cuando aparcó el coche fuera, vio a Héctor saliendo del taller, pero en lugar de ir a casa, se dirigió en dirección contraria, hacia donde vivía Paola. Su corazón se aceleró. Miriam esperó unos minutos y le siguió, procurando permanecer a la sombra de los árboles. Héctor caminaba confiado por la ruta que le era familiar. Obviamente, no era la primera vez que recorría este camino. La casa de Paola destacaba entre las de los vecinos. Una fachada recién renovada, un jardín delantero bien cuidado, un tejado nuevo. Héctor subió los escalones y, sin siquiera llamar al timbre, se limitó a abrir la puerta con su llave. Miriam se quedó helada al doblar la esquina de la casa vecina. Tenía la garganta seca y le temblaban las manos. Una cosa era sospechar una traición, y otra muy distinta ver una prueba tan clara. Tenía una llave, la llave de su casa. De la ventana abierta llegaban voces y risas. Paola decía algo con su melodiosa voz. Héctor le contestaba. No eran tímidos, no se escondían como si estuvieran seguros de su impunidad. Miriam se dirigió lentamente a casa. Las calles le resultaban desconocidas, a pesar de llevar tantos años viviendo aquí. En casa, encendía mecánicamente la televisión, ponía la tetera, sacaba la compra para la cena.
Las acciones habituales la ayudaban a no pensar en lo que ocurría en la casa de enfrente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Héctor. Llegaré tarde al taller. Mucho trabajo. La mentira era tan evidente que Miriam ni siquiera sintió rabia. Solo fatiga y desolación infinitas. Preparó té y se sentó junto a la ventana. Desde allí se veía la casa de Paola. Las luces ardían en todas las ventanas, como un faro de felicidad ajena. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuándo había empezado a mentir su marido? ¿Cuándo consiguió la llave de la casa de otra persona? Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Marta estaba en el umbral con una bolsa de comida y una botella de vino. Pensé en pasarme. Entró en la cocina sin esperar invitación. Tuve la corazonada de que no deberías estar sola en este momento. Miriam se sacó las gafas en silencio. La presencia de su amiga tenía un efecto tranquilizador. Marta colocó afanosamente los comestibles que había traído y puso algún plato a calentar. Le he visto hoy, dijo finalmente Miriam. Fue a su casa. Tiene una llave. Marta sirvió el vino y deslizó su copa. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Miriam bebió un sorbo. A veces solo quieres hacer las maletas e irte. Empezar de nuevo en otro sitio. ¿Y a veces? Y a veces quieres luchar, recordarle todos los años que hemos estado juntos. De cómo le apoyé, de cómo creí en él, dejó el vaso en el suelo. ¿Pero tiene sentido? ¿Si ya ha hecho su elección? Por fin había anochecido fuera de la ventana. A lo lejos sonaba el claxon de un coche. Ladraban los perros. Los sonidos habituales de la ciudad nocturna, tan familiares y tan extraños ahora. ¿Sabes? Marta hizo girar su vaso pensativamente entre las manos. Quizá deberíamos empezar por hablar con él sin rodeos, sin gritos ni acusaciones. Solo dile que lo sabes todo y pregúntale cómo ve tu futuro. Miriam negó con la cabeza. Lo niega todo. Siempre encuentra excusas. Reuniones de negocios, clientes importantes, desarrollo de negocios. Entonces, quizás deberías pensar en ti misma, sobre tu vida, tu futuro. Marta puso la mano en el hombro de su amiga. Eres una mujer fuerte, Miriam. Saldrás de esta. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche. Marta habló de su experiencia de divorcio, de cómo estaba empezando de nuevo su vida, de cómo los niños estaban aprendiendo a sobrellevarlo. Miriam escuchaba, asintiendo a veces, pero sus pensamientos volvían a la casa de enfrente, donde su marido estaba pasando la noche con otra mujer. Héctor regresó pasada la medianoche. Marta se había marchado para entonces, dejando a su amiga con la promesa de llamarle en cualquier momento. Se dirigió al cuarto de baño sin mirar siquiera a su mujer. Olía a perfume familiar y tenía un beso en el cuello que, al parecer, él no había notado. Miriam se quedó despierta, escuchando el sonido del agua en la bañera. Los 15 años de su vida juntos se esfumaban como el agua, desapareciendo por el desagüe bajo la presión de una nueva pasión. Y ella solo podía ver cómo su mundo se desmoronaba, incapaz de cambiar nada. La tarde de octubre caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un morado oscuro. Miriam se quedó más tiempo de lo habitual en el hospital. El último paciente no quería irse. Se quejaba de dolor de espalda y pedía más analgésicos. Miró el reloj. Las 7:30. Héctor solía cerrar el taller a esa hora. Cuando salió al aparcamiento del hospital, se dio cuenta de que empezaba a llover. Pequeñas gotas caían sobre el parabrisas del coche, empañando la luz de las farolas. Miriam encendió los limpiaparabrisas y salió lentamente del coche. Últimamente había tomado mucho la rotonda, evitando pasar por delante del taller, pero hoy algo la empujaba a tomar el camino conocido. Las luces del taller seguían encendidas, aunque la jornada laboral ya había terminado. El Mercedes blanco de Paola estaba en su lugar habitual, con los laterales húmedos por la lluvia brillando a la luz de las farolas. Miriam aparcó a la sombra de un gran árbol y apagó los faros. El corazón le retumbó en el pecho. A través de las amplias ventanas del taller pudo ver a Paola, vestida con un ajustado vestido rojo, apoyada en la mesa de trabajo. Héctor le decía algo, gesticulando enérgicamente. Julio ya se había marchado. Su vieja camioneta no estaba en el aparcamiento. Estaban solos. Miriam debería haberse marchado, no mirar aquello, no torturarse, pero algo la retuvo en su sitio, obligándola a contemplar el desarrollo de la escena. Paola levantó la mano y pasó los dedos suavemente por la mejilla de Héctor. Él se quedó inmóvil, medio asustado, empujando hacia adelante, y entonces
Sus labios se encontraron en un largo y apasionado beso. Las manos de Héctor se deslizaron alrededor de la cintura de su amante, atrayéndola más cerca. El vestido rojo de Paola parecía una mancha de sangre fresca contra las paredes grises del taller. Miriam se dio la vuelta. Las sienes le latían con fuerza y sus ojos se llenaron de manchas oscuras. Una cosa era sospechar, adivinar, encontrar pistas. Otra muy distinta era ver a su marido besando a otra mujer con una pasión que no había visto en meses. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche. Miriam arrancó el motor y se alejó lentamente. Condujo casi a ciegas, con los ojos cubiertos de lágrimas y las manos temblorosas sobre el volante. Por algún milagro consiguió llegar a casa. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Miriam encendió la luz mecánicamente y se quitó la chaqueta empapada. En la mesa de la cocina estaban los periódicos de la mañana, que no había tenido tiempo de guardar. La imagen habitual de una vida familiar, que ahora parecía un sueño lejano. Se sirvió agua, pero el vaso se le resbaló de las manos temblorosas y se hizo añicos en el suelo de baldosas. Los fragmentos se esparcieron por la cocina, brillando bajo la luz eléctrica como diminutos copos de hielo. Miriam se arrodilló y los recogió con las manos, sin hacer caso de los bordes afilados que le arañaban la piel. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Héctor. Hoy tengo una reunión importante con un cliente. Volveré tarde. Mentira. Mentira otra vez. Había visto su reunión importante con sus propios ojos. Vio sus manos deslizándose por el cuerpo de Paola, sus labios fundiéndose en un beso. Miriam tiró el teléfono sobre la mesa sin contestar. ¿Qué podía escribir? ¿Que los había visto? ¿Que sabía que la había engañado? ¿Que su corazón se estaba rompiendo en pedazos tan afilados como este cristal? En el cuarto de baño, permaneció largo rato bajo la ducha caliente, intentando borrar la noche de su memoria. El agua le corría por la cara, mezclándose con sus lágrimas. 15 años de matrimonio se fueron a la cuneta, llevándose consigo todas las esperanzas y los sueños. Cuando salió del baño, se secó el pelo mecánicamente, se puso una camiseta vieja, la que le había robado a Héctor porque olía a él y ahora no quedaba rastro de ese olor, como tampoco quedaba rastro de su antigua vida. En la cocina, preparó té. Sacó el sedante que había recetado a los pacientes, pero que nunca pensó que tendría que tomar ella misma. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle vacía. Seguía lloviendo, y el mundo fuera del cristal se veía borroso. Los recuerdos llegaban en oleadas. Héctor aparecía por primera vez en el hospital con una quemadura en el brazo. Aquí estaban hablando de abrir un taller. Aquí está ella apoyando su decisión de dejar el trabajo de bombero. Y aquí aparece Paola, guapa, segura de sí misma, con una sonrisa blanca y un coche caro. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo no vio el momento en que su marido empezaba a alejarse? Los primeros retrasos en el trabajo, la ropa nueva, el perfume cambiado. Todas las señales estaban a la vista, pero ella se negaba a notarlas. El reloj marcaba la medianoche. Héctor aún no había vuelto. Miriam sabía dónde estaba. En la casa de enfrente, en brazos de la mujer del vestido rojo. Ni siquiera habían intentado esconderse, seguros de su impunidad. Sobre la mesa estaban sus facturas conjuntas. Facturas de servicios, seguros, préstamo del coche. La rutina financiera habitual de la vida matrimonial. Me pregunté si Héctor había planeado su futuro con Paola. Iba a decir un día, ¿me voy con otra? A las 2 de la madrugada oyó el ruido de la puerta al abrirse. Héctor intentó moverse sin hacer ruido, pero las tablas del suelo crujían traicioneras bajo sus pies. Olía a lluvia, a aceite de máquina y, ahora lo sabía con certeza, al perfume de Paola. Entró directamente en el cuarto de baño sin mirar siquiera a la cocina, donde estaba sentada su mujer. El sonido del agua ahogó todos los demás sonidos. Miriam seguía sentada, inmóvil, mirando fijamente a la oscuridad del otro lado de la ventana. Esta noche vio el final de su matrimonio, sellado en aquel apasionado beso en el taller. Solo le quedaba decidir qué hacer a continuación. Héctor se fue a la cama sin decir palabra. Su respiración pronto se volvió uniforme y tranquila, el sueño de un hombre al que no perturbaban los remordimientos. Y Miriam siguió sentada en la cocina, repasando los acontecimientos de aquella noche e intentando recoger los pedazos de su vida destrozada. Había pasado una semana desde aquella noche. Miriam vivía como en una niebla, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones diarias. El hospital por la mañana,
Una casa vacía por la noche. Héctor apenas aparecía, tapándose con interminables reuniones de negocios y reparaciones urgentes. Aquella nublada mañana de domingo, se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Héctor había vuelto por la mañana y, al parecer, había intentado colarse en el cuarto de baño sin ser visto. Miriam se quedó tumbada en el dormitorio, escuchando sus pasos. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pies. Un sonido tan familiar en su vieja casa. Se levantó, se puso una bata y se dirigió a la cocina. Sus manos se dirigieron automáticamente a la cafetera, una costumbre que había adquirido a lo largo de los años de empezar el día preparando el desayuno. En la mesa había rastros de la solitaria cena de la noche anterior. Una taza sin lavar, migas de un sándwich comido a toda prisa. La voz apagada de Héctor llegó desde el cuarto de baño. Estaba hablando por teléfono y creía que el sonido del agua ahogaba sus palabras. Miriam se quedó inmóvil en la puerta, escuchando los retazos de conversación. Sí, amor, ya me he decidido. Su voz sonaba desacostumbradamente suave. Mañana todo habrá terminado. Una pausa. Al parecer Paola estaba diciendo algo al otro lado. Por supuesto, estoy seguro. Basta ya de esta doble vida. Una breve risita. Vale, mañana echaré a mi mujer. Miriam sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Retrocedió hacia la puerta, intentando moverse en silencio. El único pensamiento que latía en su cabeza era que mañana él la echaría de casa. De la casa en la que habían vivido durante 15 años. La casa en la que ella había puesto tanto amor y cuidado. La tetera hervía en la cocina y su silbido ensordecía el silencio matutino. Miriam la apagó mecánicamente, sacó una taza y puso una bolsita de té. Todos los movimientos le resultaban familiares, los había practicado durante años, pero ahora le parecían extraños, como si los hiciera otra persona y no ella. Héctor salió del baño, secándose el pelo húmedo con una toalla. Ni siquiera miró en su dirección, se dirigió al dormitorio y empezó a vestirse. Miriam observó su espalda a través de la puerta entreabierta, una silueta familiar que de repente resultaba tan extraña. «Me voy al taller», le espetó, dirigiéndose a la salida. Mucho trabajo que hacer. La puerta principal se cerró de golpe y la casa se sumió en el silencio. Miriam estaba de pie en medio de la cocina, con una taza de té frío entre las manos. Mañana iba a echarla de casa. La casa que compartían y por la que aún estaban pagando el préstamo. Se hundió lentamente en la silla. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Cómo habían elegido aquella casa, cómo se habían alegrado con cada nueva compra, cómo habían pintado las paredes juntos, cómo había apoyado su decisión de dejar el trabajo de bombero, cómo había dado todos sus ahorros para abrir un taller. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. Sus rayos brillaban a través de las cortinas, dejando manchas de luz en el suelo. El viejo reloj de pared marcaba la cuenta atrás, regalo de sus padres en su 5º aniversario de boda. Cada cosa de la casa guardaba un recuerdo de su vida en común. Miriam se levantó y se dirigió al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Héctor había ido trasladando poco a poco sus cosas a Paola, pensando que ella no se había dado cuenta. En la estantería había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, seguros de su futuro. Cogió el marco, pasó el dedo por el cristal y limpió el polvo. El cuarto de baño aún olía a su nuevo perfume, caro, obviamente no sin la participación de Paola. En un estante había un peine olvidado con unos cuantos pelos largos y oscuros, que claramente no eran suyos. Miriam los recogió y los tiró a la papelera. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Intentó hacer las tareas habituales de los domingos, lavar la ropa, quitar el polvo, preparar la cena, pero sus manos se movían por sí solas y sus pensamientos volvían a la conversación que había escuchado. A las 4 de la tarde llegó la llamada. Marta. Era como si su amiga hubiera notado algo raro. «Pareces rara», le dijo tras unos minutos de conversación. «¿Te pasa algo?» «Me va a echar de casa». Las palabras salieron solas. «Mañana». Una pesada pausa quedó colgada en el auricular. «¿Estás segura?» «Le he oído hablar con ella. Ha tomado una decisión. Se acabará mañana», eso dijo. «Ven a mi casa». La voz de Marta sonaba ansiosa. «No te quedes sola». «No». Miriam negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Necesito pensar, decidir qué hacer a continuación». Después de la conversación, se quedó sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana.
Empezaba a llover y las gotas tamborileaban en el alféizar. Enfrente, en casa de Paola, las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Su marido estaba allí, probablemente hablando de mañana, haciendo planes para el futuro. Un futuro en el que ella no tenía cabida. La tarde caía sobre la ciudad. Las luces de la calle se encendían. Miriam mantuvo las luces apagadas, sentada en la oscuridad. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, planes, recuerdos. ¿Cómo no se dio cuenta de que todo estaba llegando a esto? ¿Cómo se había dejado cegar tanto por el amor y la confianza? Héctor no volvió por la noche. Envió un breve mensaje. Durmiendo en el taller. Mucho trabajo. Ella sabía que era mentira. Ella sabía dónde estaba realmente. Las luces seguían encendidas en la casa de enfrente. Dos sombras se movían detrás de las cortinas, tan claras contra las ventanas iluminadas. La noche se hacía interminable. Miriam estaba sentada en el baño, intentando ahogar sus sollozos con el sonido del agua. Las lágrimas le corrían por las mejillas y caían al suelo de baldosas. 15 años de su vida se estaban convirtiendo en ruinas, y ella no podía hacer nada para evitarlo. Por la mañana, por fin se decidió. Se secó las lágrimas, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo, cara encogida, ojos rojos, mechones grises en el pelo oscuro. 44 años no eran suficientes para empezar de nuevo, pero suficiente para darse cuenta. No puedes dejar que pisoteen tu dignidad. Sacó el teléfono y encontró el número que buscaba. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Tiempo atrás, cuando trabajaba en el hospital, había ayudado a este hombre. Ahora había llegado el momento de pedir ayuda a ella misma. Fernando Sierra, el jefe de la policía local, siempre decía que estaba dispuesto a devolver amabilidad por amabilidad. El madrugón en la comisaría del Retiro recibió a Miriam con el olor a café fuerte y las voces apagadas de los agentes de guardia. Se sentó en la recepción, nerviosa, agarrando la correa de su viejo bolso. El reloj de pared marcaba las 7 de la mañana, demasiado temprano para una visita oficial, pero ella sabía que Fernando Sierra siempre llegaba pronto al trabajo. El jefe de policía no había cambiado en los 5 años que hacía que no se veían. Seguía teniendo el mismo porte militar, la mirada atenta en sus ojos oscuros, el bigote gris bien recortado. La recibió en la puerta de su despacho, con una sombra de preocupación recorriendo su rostro. «¿Miriam? ¿Qué te pasa?». Le hizo un gesto para que entrara. «Nunca has venido sin una buena razón». El despacho de Fernando era pequeño, pero estaba perfectamente organizado. Carpetas de archivos ordenadas en estanterías, ni un solo papel de más sobre la mesa. Solo una fotografía de su mujer y sus hijos en un sencillo marco de madera perturbaba el austero ambiente oficial. Recuerda hace 5 años, cuando su mujer tuvo el accidente. Miriam se sentó en la silla que le ofrecía. Dijiste que siempre estarías dispuesto a ayudar. Fernando asintió con el rostro serio. Recordó aquellos terribles días en los que Miriam, haciendo horas extras, había atendido a su consuelo tras un grave accidente de coche. ¿Qué ha pasado?, se sentó frente a ella, apoyando las manos en la mesa. Miriam respiró hondo y empezó a contarle. Sobre Héctor dejando su trabajo de bombero y abriendo un taller. De la llegada de Paola con su Mercedes blanco y sus modales impecables. La ruptura gradual de su matrimonio. Las conversaciones escuchadas y los planes para echarla de casa. Fernando conocía a Héctor. Todos en el pequeño pueblo se conocían. Había pasado por su taller más de una vez, lo había recomendado a conocidos. Así que hoy va a... El jefe de policía no terminó la frase. «Echarme de casa», sonrió Miriam torcidamente. «De la casa que compramos juntos, en la que puse todos mis ahorros». Fernando se levantó y cruzó el estudio. Sus pasos eran pesados, mesurados, como siempre que meditaba una decisión difícil. «Oficialmente, no puedo intervenir», dijo finalmente. «Es un asunto civil. Tienes que pedir el divorcio y dividir los bienes en los tribunales». «Lo sé», Miriam bajó los ojos. «Pero no tengo tiempo para los tribunales. Ya está planeando». «Pero extraoficialmente», la interrumpió Fernando. «Puedo hablar con él. De hombre a hombre». Una nota acerada apareció en su voz. Miriam conocía ese tono. Era la forma en que hablaba cuando tomaba una decisión definitiva. «¿Qué sugieres?». Levantó los ojos hacia los de él. «Esperemos a que recoja tus cosas. Dejemos que muestre su verdadera cara».
Fernando volvió a sentarse a la mesa. Y luego vendré yo, y le explicaré que algunas acciones tienen consecuencias. Sacó un bloc de notas y anotó algo rápidamente. Su taller no tiene todos los permisos necesarios, ¿verdad? ¿Y Hacienda hace tiempo que no comprueba sus papeles? Miriam asintió, empezando a comprender el plan. Llámame cuando empiece a portarse mal. Fernando le tendió una hoja con un número de teléfono. No vengo como jefe de policía, sino como viejo amigo de la familia. Fuera de la ventana de la oficina, la ciudad se estaba despertando, llena de los sonidos del comienzo del día. Los coches tocaban el claxon en alguna parte. Se oían las voces de los transeúntes. Los perros ladraban. Una mañana cualquiera en el Retiro. Pero para Miriam, este día podía ser el punto de inflexión de su vida. Gracias, se levantó, guardando la sábana en su bolso. Te debo una. No, Fernando negó con la cabeza. Soy yo quien todavía te debe una. Consuelo está viva gracias a ti. Y la deuda de la vida no prescribe. Cuando salieron de la comisaría, Miriam sintió una extraña calma. Era como si el peso que había estado pesando sobre sus hombros durante las últimas semanas se hubiera aliviado un poco. Tenía un plan, una esperanza. En el hospital, se ausentó del trabajo alegando sentirse indispuesta. Marta le echó un vistazo a la cara y le dio el día libre en silencio. Su amiga comprendió que hoy se estaban decidiendo demasiadas cosas. Cuando regresó a casa, Miriam empezó a reunir sus documentos. El certificado de matrimonio, el contrato de compraventa de la casa, los extractos bancarios de las cuentas conjuntas, todo lo que pudiera confirmar sus derechos sobre los bienes comunes. Las manos le temblaban ligeramente, pero su mente permanecía clara. A las 11 de la mañana, oyó llegar el coche de Héctor. Sus pasos en el porche, el sonido de la puerta al abrirse, sonidos tan familiares que de pronto le resultaron extraños y hostiles. No había entrado solo. El chasquido de los tacones de Paola sobre el suelo de madera del pasillo resonó en los oídos de Miriam. Ni siquiera intentaron hablar en voz baja. Empezad por el dormitorio. La voz de Paola sonaba comercial. Que recoja sus cosas y limpie. Miriam se sentó en la cocina, mirando al frente. El teléfono con el número de Fernando estaba sobre la mesa. Les oía subir las escaleras, abrir armarios, tirar sus cosas sobre la cama. ¿Lo dejamos todo fuera? La risa de Paola resonó por toda la casa. No, vamos a empaquetarlo ordenadamente. La voz de Héctor sonó apagada. Que se lo lleve y se vaya amigablemente. Amistosamente. Tantos años de matrimonio, todos los ahorros invertidos en su taller, las noches en vela junto a su cama de hospital después de fuertes incendios. Todo tenía que acabar amistosamente. Miriam saca el teléfono y marca el número de Fernando. 3 pitidos y su voz firme respondió. ¿Ya? Sí. Habló en voz baja, aunque de todas formas no podía oírla arriba por encima del ruido de las cosas que se movían. Ya están aquí, recogiendo mis cosas. Espera, estaré allí en 15 minutos. Se sentó inmóvil, escuchando cómo su vida se desmoronaba al son de los pasos en el piso de arriba. Paola tarareaba algo, una alegre melodía popular que hizo que Miriam apretara los puños. El tiempo se hizo interminable. Finalmente oyó el ruido de un coche que se detenía. La puerta se cerró de golpe, pasos pesados en el porche. Sonó el timbre, agudo y exigente. Todo quedó en silencio en el piso de arriba. Entonces oí los pasos de Héctor bajando las escaleras. El sonido de la puerta al abrirse y la voz de Fernando, tranquila y autoritaria. «Buenos días, Héctor. Tenemos que hablar». Se hizo un gran silencio en el pasillo. Héctor se quedó inmóvil en el umbral, sin esperar ver al jefe de la policía local en su puerta. Los pasos cautelosos de Paola venían del piso de arriba, y se quedó inmóvil en la escalera, indecisa de bajar. Fernando estaba de pie con los hombros erguidos. Su imponente figura en camisa de uniforme llenaba el umbral de la puerta. Sus años en el cuerpo le habían enseñado a inspirar respeto y un leve temor con su mera presencia. «¿Por qué no me invitas a pasar?» La voz de Fernando sonaba engañosamente suave. «¿O hablamos en la puerta?» Héctor se apartó en silencio, dejando pasar al inesperado invitado. A la luz de la mañana que entraba por las ventanas del vestíbulo, se apreciaba claramente la palidez de su rostro. «He oído que hoy tienes grandes planes». Fernando entró a grandes zancadas en el salón, donde ya había un montón de ropa de Miriam en el sofá. ¿Has decidido deshacerte de tu mujer? Es un asunto personal nuestro.
Héctor intentó poner firmeza en su voz, pero sonó falso. ¿Personal? Fernando sonrió. ¿Dirigir un negocio ilegal también es un asunto personal? Se oyó movimiento en las escaleras. Paola por fin se aventuró a bajar. Sus tacones tamborileaban nerviosos en los peldaños. Entró en el salón, intentando mantener su habitual altivez, pero le temblaban visiblemente las manos. Miriam la observaba desde la cocina. Vio cómo cambiaba la cara de su marido al mencionar el negocio, cómo se crispaba Paola, lo tranquilo y confiado que se mantenía Fernando. He revisado la documentación de tu taller. El jefe de policía sacó una hoja doblada de su bolsillo. Es una lectura interesante. La mitad de los permisos están caducados. Las declaraciones de la renta se rellenan de forma irregular. Y este contrato de arrendamiento del local plantea muchas dudas. Héctor se hundió en una silla. Su confianza en sí mismo se derretía con cada palabra que decía Fernando. ¿Qué quieres? Paola intentó hacerse cargo de la situación. Si esto es una extorsión... ¿Extorsión? Fernando se volvió hacia ella, con la mirada dura. No, señora. Se llama justicia. Usted trabaja en un banco, ¿no? Me pregunto qué dirán sus jefes cuando se enteren de su papel en esta situación. Paola dio un paso atrás. Su fingida confianza desapareció por completo. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Tienes una opción, Héctor. Fernando dobló el papel y se lo metió en el bolsillo. Opción 1. Recoges tus cosas ahora y te vas. La casa se la queda Miriam. Es lo justo, teniendo en cuenta que ha invertido todos sus ahorros en tu negocio. Y nos olvidamos de las irregularidades en los documentos de tu taller. Hizo una pausa, dando a las palabras la oportunidad de llegar a la conciencia de Héctor. Segunda opción. Insistes en tu plan de echar a tu mujer. Entonces mañana llegará una inspección a tu taller, seguida de una segunda, una tercera. Creo que te das cuenta de cómo acabaría eso. Héctor se sentó con la cabeza gacha. Sus manos, apoyadas en los reposabrazos de la silla, temblaban visiblemente. Todos sus planes, seguros de sí mismos, se desmoronaban ante sus ojos. No puedes hacer eso, intentó intervenir Paola. Es un abuso de autoridad. Puedo. Fernando ni siquiera se giró en su dirección. Y lo haré, porque hay cosas que no pueden quedar impunes. La traición es una de ellas. Miriam entró en el salón. Su aparición hizo que Héctor se estremeciera y alzara los ojos. Por un momento sus miradas se encontraron, y él fue el primero en apartar los ojos. Metiste tu dinero en el taller. La voz de Fernando se tornó comercial. Todos vuestros ahorros conjuntos se destinaron a abrirlo. Eso es fácil de demostrar con extractos bancarios, igual que el hecho de que la casa se compró durante el matrimonio, con fondos comunes. Paola jugueteaba nerviosa con la correa de su caro bolso. Su impecable maquillaje no podía ocultar las manchas de sus mejillas. Si intentas impugnar la reclamación de Miriam sobre la casa, empezaremos a revisar los registros financieros del taller. Cada cheque, cada contrato, cada declaración de la renta, todo será examinado con sumo cuidado. Héctor levantó la cabeza. ¿Cuánto tiempo me darás para hacer las maletas? 2 horas. Fernando miró su reloj. Deberías estar fuera de esta casa a la hora de comer. Paola dio un paso hacia la salida. Esperaré en el coche. Sus tacones se deslizaron por el pasillo y la puerta principal se cerró de golpe. En el salón reinaba un pesado silencio. Miriam, Héctor miró por fin a su mujer. No lo hagas. Ella negó con la cabeza. Recoge tus cosas y vete. Se levantó y subió lentamente las escaleras. Al cabo de unos minutos, los sonidos de armarios abriéndose y cajones sacándose llegaron desde arriba. Fernando se acercó a Miriam. Esperaré a que se vaya. Luego llamaré a un cerrajero para que cambie las cerraduras. Ella asintió agradecida, incapaz de pronunciar palabra. Tenía un nudo en la garganta, pero no tenía ganas de llorar. Todas las lágrimas parecían haberse agotado durante aquella noche interminable. Las 2 horas siguientes se alargaron hasta la eternidad. Héctor bajó las maletas y las cajas en silencio. Paola esperaba en el coche, vacilante ante la idea de volver a entrar en casa. Fernando se sentó en la silla, observando atentamente. Finalmente, Héctor se quedó inmóvil en la puerta con la última bolsa en las manos. Por un momento pareció que quería decir algo, pero se limitó a sacudir la cabeza y salir.
Un momento después, se oyó el ruido de un coche que se alejaba. He llamado a un cerrajero. Fernando sacó su teléfono. Estará aquí en 20 minutos. Cambiaremos las cerraduras y pondremos un nuevo sistema de alarma. Miriam se quedó de pie en medio del salón, mirando las pertenencias desperdigadas, señales del desalojo fallido. 15 años de convivencia habían terminado en 2 horas un domingo por la mañana. Gracias, se volvió hacia Fernando. Si no fuera por ti... No me des las gracias, levantó él una mano deteniéndola. Es lo menos que podía hacer. Ahora descansa un poco, y mañana empezarás una nueva vida. El cerrajero trabajó rápida y silenciosamente. Sus herramientas tintinearon en el silencio matinal de la casa mientras cambiaba las cerraduras de la puerta principal. Miriam se quedó en el pasillo, observando sus movimientos y anotando automáticamente cada giro del destornillador, cada clic del nuevo mecanismo. Fernando estaba sentado en el salón, rellenando unos papeles y contestando de vez en cuando al teléfono. La vieja cerradura yacía en el suelo, la misma que Héctor y él habían instalado hacía 15 años, cuando se mudaron a la casa. Entonces eran jóvenes y esperanzados, hacían planes de futuro y soñaban con tener hijos. Ahora todo eso era cosa del pasado, al igual que aquel viejo y gastado mecanismo. ¡Listo! El cerrajero le entregó un manojo de llaves nuevas. Ahora la cerradura tiene 3 puntos de cierre, mucho más segura que la anterior. Miriam cogió las llaves, el metal frío contra su palma. 3 llaves de plata idénticas en un sencillo anillo, símbolo de su nueva vida de soltera. Fernando pagó al cerrajero y le acompañó hasta la puerta. Luego se volvió hacia Miriam. Ahora el sistema de seguridad. Mi hombre lo instalará mañana por la mañana. Mientras tanto, sacó una tarjeta de visita. Este es mi número de teléfono personal. Llámame cuando quieras si necesitas algo. Miriam asintió y se guardó la tarjeta en el bolsillo. Su mirada se posó en la vieja chaqueta de Héctor, que había olvidado con las prisas del equipaje. Era una chaqueta de cuero sencilla, con los codos desgastados y un olor característico a aceite de máquina. Una vez le había encantado ese olor. ¿Quieres que me quede? La voz de Fernando sonaba realmente preocupada. No, negó ella con la cabeza. Necesito estar sola, ordenar mis cosas, poner la casa en orden. Él asintió comprensivo. Consuelo me dijo que te dijera que siempre puedes venir a visitarme. A los niños les encantaría verte. Cuando Fernando se marchó, la casa se sumió en un silencio opresivo. Miriam subió lentamente las escaleras. El dormitorio era un caos. Cosas desparramadas, cajones abiertos, cuadros movidos de sitio. La foto de su boda estaba en el suelo, con el cristal del marco roto. Empezó a ordenar metódicamente. Doblaba la ropa, colgaba los vestidos, ordenaba los zapatos. Cada movimiento era difícil, como si el aire se hubiera convertido en gelatina espesa. El armario estaba vacío. Héctor se había llevado todas sus cosas, dejando solo el olor de la colonia y algunas corbatas viejas. Su olvidada tableta brilló en la mesilla de noche. Miriam la cogió y pasó el dedo por la pantalla. Un salvapantallas con una imagen del taller. Simbólico. Incluso aquí, el trabajo era lo primero. La batería estaba casi agotada. La pantalla parpadeó una última vez y se apagó. De repente sonó el timbre. Se me encogió el corazón. Héctor había vuelto, pero en el umbral estaba Marta con una gran bolsa en las manos. Pensé en pasarme por aquí. Atravesó la casa sin esperar invitación. He traído algo de comida. Prepararemos la cena. Seguro que no has comido desde esta mañana. Miriam acompañó en silencio a su amiga a la cocina. Marta rebuscaba afanosamente en su bolsa, sacando verduras, carne y especias. Sus movimientos seguros, el tintineo de los platos, el sonido del agua, todo devolvía a la cocina los sonidos familiares de la vida. Fernando llamó. Marta empezó a picar cebollas. Me ha contado lo que ha pasado. Hiciste bien en acudir a él. No tuve más remedio. Miriam se sentó a la mesa. Héctor iba a... Lo sé. Marta le puso una mano en el hombro. Pero ahora todo ha quedado atrás. Empieza una nueva vida. Una nueva vida. Esas palabras resonaban en la cabeza de Miriam mientras ayudaba a Marta a cocinar. Los simples actos de pelar patatas, cortar zanahorias, poner agua para la pasta, le ayudaron a no pensar en lo que había pasado. Al otro lado de la ventana empezaba a llover de nuevo. Las gotas tamborileaban en los aleros.
Goteaban por el cristal, desdibujando el contorno de la calle. Enfrente, en casa de Paola, estaba oscuro. Al parecer, Héctor y ella se habían ido a otra parte, quizá para siempre. ¿Sabes? Marta removió la salsa. A veces el final es en realidad el principio. ¿Recuerdas cuando me divorcié? Miriam lo recordó. Por aquel entonces, había apoyado a su amiga, la había ayudado a superar su depresión, había hecho de canguro de sus hijos. Ahora los papeles se habían invertido. Después de comer, subieron al dormitorio para terminar de limpiar. Marta ayudó a colgar cuadros, ordenar libros, hacer que la habitación pareciera nueva. Miriam guardó la foto de boda rota en un cajón alejado, no para tirarla, sino para no dejarla a la vista. La tarde caía sobre el pueblo sin que nadie se diera cuenta. Estaban sentadas en la cocina tomando té, hablando de trabajo, de pacientes, de nimiedades cotidianas. Marta evitó deliberadamente el tema de Héctor y Paola, y Miriam lo agradeció. ¿Te quedas esta noche?, preguntó Miriam cuando por fin oscureció fuera de la ventana. No, Marta negó con la cabeza. Tienes que aprender a estar sola, pero volveré mañana para ver cómo estás. Cuando su amiga se marchó, Miriam permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle que se iba apagando. Había dejado de llover, pero el aire estaba húmedo y pesado. En algún lugar a lo lejos, ladraban los perros, pasaban coches raros, las farolas parpadeaban. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Antes, Héctor y ella solían ver la televisión a esa hora o hablar del día anterior. Ahora solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. Subió al dormitorio y cogió sábanas limpias. La extendió, intentando no pensar en el hecho de que iba a dormir aquí sola por primera vez en 15 años. La almohada olía a detergente. Había lavado toda la ropa para eliminar el olor de la colonia de él. En el cuarto de baño, Miriam miró detenidamente su reflejo en el espejo. Un rostro cansado, mechones grises en el pelo oscuro, arrugas en las comisuras de los ojos. 44 años no eran tantos. Tal vez Marta tuviera razón, y este fuera realmente el comienzo de algo nuevo, no solo el final de una vieja vida. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama. La cama parecía demasiado grande para una sola persona. Las sábanas estaban frías contra su piel. La almohada era desacostumbradamente alta. No había calor familiar, ni respiración acompasada. Miriam cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día. Iría a trabajar, atendería a los pacientes, hablaría con sus colegas. Y por la noche volvería a su casa ahora, realmente su casa, con cerraduras nuevas y sin el pesado peso del engaño.